Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos ubicamos hoy el evangelista San Mateo en el capítulo 5, versículo 13-16, en donde el Señor nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero recordemos que son elementos sumamente importantes que hay que aterrizarlos y tener en cuenta el sentido de cada uno de ellos. Sal de la tierra. Bueno, hoy en día la sal se convirtió en un producto que para la salud no es que sea muy bueno. En la época de Jesús era sumamente importante. Las personas consumían mucha sal y no se enfermaban. Claro, con todos los trayectos que tenían que caminar, necesitaban energía y la sal les ayudaba mucho en ese aspecto. Entonces la sal, al consumirse con altas cantidades, no hacía, por supuesto, ningún daño y, por supuesto, también daba sabor, que es el tema que Jesús en este momento quiere dejarnos con respecto al testimonio del cristiano. También la sal se utilizaba para, cuando se aplicaba a la carne, duraba un poquito más de tiempo para que no se corrompiera. No había neveras, hoy en día hay neveras, en aquel entonces no existían las neveras, y era un producto importantísimo para alargar el tiempo de la carne que se mantuviera comestible, por supuesto. De ahí es lo que nosotros debemos tener en cuenta el sentido de este evangelio, porque sabemos que decir sean sal de la tierra a un hipertenso pues sería bastante complicado, o encontrarle el sentido de lo que el Señor nos dice hoy es en este momento importante en esta parábola, porque para ser sal de la tierra, recordemos que implica dejar huella positiva, darle sabor al mundo, es saborear la vida sin caer, por supuesto, en corrupción. Así como se mantiene la sal conservando la carne que no se dañe, nuestra vida de fe también tiene que tener un sabor de tal manera que no se corrompa nuestra vida, no se corrompa nuestro ser, porque sin testimonio la buena noticia se convierte en ideología. Aquellos grupos, hablemos en este momento de algunos grupos juveniles, en donde fueron grupos que fueron invitados a la parroquia, ante todo para animar las Eucaristías, tal vez para hacer alguna que otra actividad, pero resulta que es un grupo que dicen, bueno, yo soy católico, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo soy católico, pero la castidad lo dejemos a un lado. Entonces se convierte en simplemente un grupo de ideologías y no impacta. Pero aquellos jóvenes que entregan su vida con sinceridad, con amor, que entregan su castidad al Señor, que entregan su alegría al Señor, son jóvenes que de verdad cautivan y se convierten en una verdadera sal. Luz del mundo, por supuesto, tenemos que ser profetas, tenemos que ser guías, compañeros que acompañamos con la linterna de nuestra fe a las personas que tienen que caminar por la oscuridad de la vida. Hoy más que nunca necesitamos luz del mundo, porque todavía hay mucha oscuridad por muchas circunstancias y mucho más en este momento de pandemia, en donde las personas llevan la tendencia a perder la fe, a cansarse espiritualmente, porque han tenido que vivir trances muy duros, muy dolorosos. Las personas que tienen que recuperarse del COVID entran en estados psiquiátricos muy fuertes, de desánimo, como pérdida, por supuesto, del sentido de la vida. Aquellos que han tenido que vivir muy cercanamente el duelo, la partida de sus seres queridos, de 1, 2 o 3 o hasta y posiblemente más seres queridos, por supuesto deja a las personas en la oscuridad de la vida, en donde ya llega el instante en donde no le encuentran sentido a el vivir. Por esto, de todos ellos nosotros tenemos que ser luz del mundo para que podamos guiarlos y por supuesto acercarlos a nuestro Señor. Pero hermanas y hermanos, tenemos que volver a retomar el sentido cristiano de esta parábola. El escritor italiano Claudio Magris decía: vivimos la vida como una rapiña. Seguimos defendiendo los valores democráticos de libertad, igualdad y solidaridad para todos. Pero lo que importa es el ganar dinero como sea. Como quien dice, el todo vale. En esa circunstancia nosotros no podemos vivir, hermanas y hermanos. Mucho menos nosotros los cristianos católicos, en donde tenemos que recordar que para todo tiene que haber justicia, para todo tiene que haber igualdad, por supuesto, y si yo
quiero reclamar, yo también tengo que dar de mi parte. Yo no puedo ser como aquel estudiante que exijo mis derechos, pero se me olvidan mis deberes. Y podemos nosotros caer en una sociedad que se está viviendo, en una sociedad en donde yo reclamo y reclamo, pero al mejor postor, y no pienso en que yo también soy ciudadano, que debo que poner de mi parte. Entendemos nosotros que en este momento estamos agobiados por la corrupción, y es muy cierto, pero tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo para que no se convierta la corrupción en una tendencia, porque eso puede suceder. Porque también podemos analizar que de nada sirve que un docente salga a protestar por la corrupción, que eso está muy bien, porque hay mucha corrupción, pero resulta que el docente no le ofrece las clases como debe ser a sus estudiantes. Les deja tareas ahí como por cumplir. No les enseña con pasión, con amor. Ese docente también es un corrupto. Un empleado que le delegan acciones para realizar en una empresa y no las hace como debe ser, se convierte en un corrupto. Un sacerdote que no ofrece su servicio sacerdotal como debe ser, sino se apoltrona allá en su casa y no sale a evangelizar, puede también actuar con corrupción. Un médico que no hace las cosas con carisma, con pasión, también puede hacerlo, aunque nuestros queridos médicos y enfermeros este año nos han mostrado cosas sorprendentes, personas guerreras, personas que siempre le admiraremos porque han sido nuestros héroes, pero uno que otro que pueda estar haciendo las cosas simplemente por el aspecto económico puede también actuar en corrupción. Y comenzamos a analizar una y otra profesión, hermanas y hermanos, y si nosotros no realizamos las cosas como debe ser, nos convertimos también en corruptos y no podemos permitir que la corrupción se convierta en una tendencia para esta sociedad. Todo lo contrario, seguir promoviendo la honestidad, seguir promoviendo la verdad, seguir promoviendo el bien obrar para seguir demostrando que en este país del corazón de Jesús es un país tan maravilloso en donde prima la honestidad, en donde todavía existe mucha gente que hace el bien y que ofrece su servicio para el reino de Dios y para la sociedad, como tiene que ser todo cristiano católico. Pero hermanas y hermanos, no olvidemos, nosotros como creyentes tenemos que seguir siendo esa luz para tantas personas y tenemos que serlo con el testimonio. Decía el profeta Isaías en el capítulo 42:6, serán luz de las naciones. Si no lo somos, ¿cómo vamos a hacer sentirnos como cristianos católicos si no somos luz? También San Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 8, decía, si en un tiempo eran tinieblas, ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas debemos vivir. El cristiano católico no puede vivir en esa tónica. Un teólogo estadounidense llamado Herbert Cox decía, y él opinaba, él siendo occidental, él decía, el hombre occidental ha ganado todo el mundo y ha perdido su alma. Ha comprado la prosperidad a precio de un vertiginoso empobrecimiento de sus elementos vitales. Y por tanto el tedio, el aburrimiento, el sinsentido aparecen amenazar a muchas personas. Tal cual. Nos hemos preocupado tanto por lo material, por vivir una vida vertiginosa de producir, de tener, de aparentar, que estamos nosotros olvidando nuestra alma. Estamos olvidando nosotros nuestros valores. Estamos, por supuesto, desentendiéndonos de nuestra verdadera felicidad. Estamos buscando la felicidad en donde no debemos buscarla. Y por esto, ¿cuáles son las consecuencias? En que el ser humano puede estar cayendo en una anemia de vida interior. Sal de la tierra, luz del mundo. Eso debe ser tú, cristiano católico, en esta sociedad que está dejando, por supuesto, y se están viendo las ruinas de la pandemia. Muchos de los que están aquí en esta sociedad necesitan de tu ayuda, necesitan de tu fe y sobre todo de tu testimonio. Y la bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo.
Reflexión del Evangelio.